Vamos a hablar el tema, el derramamiento del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo, parte 2. Joel 2:28. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Sí? Necesito que nada más en esta ocasión, porque estoy grabando, que el que lo lea, pero sin pausas, que lo lea corridito. ¿Sí crees poder? ¿Sí? Por cuestión de la grabación, porque este es un tema muy importante. Alguien que quiera leerlo, pero sin intentar hacerlo sin errores. ¿Sí? Sí, aquí. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Gracias. Dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. En Hechos se nos dice en los postreros días, ¿verdad? En los postreros días. Quiere decir que esta profecía del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, de ancianos y niños, antes, en el Antiguo Testamento, no vemos casos de niños profetizando, y ahora en la iglesia el Espíritu Santo puede venir sobre un niño de 6 años, y el niño de 6 años o menos puede profetizar. Hay bebés que los han grabado profetizando. Entonces la promesa de Dios es que en los últimos días Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Y esto sería, según la profecía bíblica de Joel, que son como entre 400 y 600 años antes de Cristo, esto sería antes de una fecha importante. ¿Cuál es esa fecha? Antes de una fecha, ¿cuál es? ¿Qué dice ahí? Antes de que venga, ¿qué? El día grande y ¿qué? Espantoso. La Biblia, si algo advierte, es que la tribulación será un periodo espantoso, horroroso, que los que lo vivan, mejor les hubiera sido no haber nacido. Estamos hablando del tiempo de la tribulación, post-arrebatamiento. La iglesia ya no está, el evangelio se sigue predicando por los judíos, por los 2 testigos, por los 144,000, por el ángel con el evangelio eterno y por todos los que se convierten en la tribulación. Pero la Biblia advierte que el derramamiento del Espíritu Santo será antes del día grande, de la ira de Dios. Ese periodo de la tribulación que vendrá sobre toda la tierra, ¿verdad? Antes de que eso suceda, Dios derramaría su Espíritu. Ahora, esto provocaría profecía, pero también provocaría sueños y provocaría visiones. ¿Qué nos dice la Escritura? Que un poco antes del arrebatamiento de la iglesia, habría un derramamiento del Espíritu Santo nunca antes visto. Avivamiento no es lo que te dicen en las iglesias. Avivamiento es que te llene el Espíritu Santo y puedas ir y pararte frente al narco, al asesino, al sicario, y predicarle de Cristo sin miedo. Eso es avivamiento. Eso es lo que la Biblia enseña que es avivamiento. Jesús enseñó: recibirán poder para ser mis martos, mis testigos. Para eso es el poder. Entonces, ¿para qué se recibirá poder? Para abrir la boca y dar testimonio de Jesús en todo lugar. Ese es el verdadero derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se derrama, el Espíritu Santo santifica al creyente y lo manda.
¿verdad? ¿Por qué se va a derramar el Espíritu Santo como nunca antes, un poco antes de que Jesús levante a su iglesia? ¿Por qué va a ser? Porque Jesús quiere que mucha gente se salve. Jesús enseñó que será tiempo de angustia cual nunca se ha visto ni se verá. Jesús dijo que intentarán engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Jesús no quiere que la gente se quede a ese periodo. Ese periodo es un periodo de castigo para los incrédulos, para los tibios, para los idólatras. El periodo de la tribulación es un periodo de castigo para la humanidad que rechazó creer y obedecer a Jesús. No es un periodo de castigo para la iglesia. Es un castigo para las naciones que, como no quisieron al Hijo de Dios, entonces los va a gobernar el hijo del diablo, el anticristo. No es para nosotros. Por eso, en su misericordia y en su amor, Dios va a derramar su Espíritu Santo. Ya lo hizo, lo sigue haciendo y lo va a hacer aún más sobre toda carne, para que participen en el arrebatamiento. Para eso va a ser. Pero no va a ser los avivamientos no son, ay, qué bonito, muchos milagros, qué bonito, todos en la iglesia fueron tocados. Ese no es el primer efecto de un avivamiento. Avivamiento significa avivar el fuego. Eso significa prender más el fuego. Habacuc habla de eso. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. ¿Qué es avivamiento? Cuando una iglesia entiende que su papel es ir y llevar el evangelio a los perdidos. Eso es avivamiento. Cuando se predica el evangelio de Cristo, obviamente con milagros, con poder, con señales, con sanidades, con echar fuera demonios, etcétera, pero es cuando la iglesia entiende. Y eso pasó en el libro de Hechos. Y sale. No es adentro, es afuera. Y eso va a suceder. Derramamiento de su Espíritu Santo sobre toda carne. Es lo que estamos viendo en el mundo árabe musulmán. Terroristas del ISIS, del Estado Islámico, que Jesús les está hablando en sueños y se convierten a Cristo. Derramamiento del Espíritu Santo. Es lo que hemos estado viendo. Pero tiene una señal clave. Y dice, verso 30, daré prodigios, ¿en dónde? Pongan atención, y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. Qué interesante la frase columnas de humo. En el mundo antiguo no había columnas de humo. Las columnas de humo empezaron a existir a partir de Hiroshima y Nagasaki. Así lo ve el profeta. Columnas de humo, hongos. ¿Qué nos está hablando la profecía bíblica? Que en el tiempo del fin, antes de la tribulación, ¿qué va a pasar? Seamos entendidos. Dice, prodigios en el cielo. ¿Se acuerdan del asteroide que golpeó Chelyabinsk en Rusia y hubo 3,000 heridos? ¿Tú habías visto en tus 40, 50 años de vida, habías visto alguna vez en la televisión un meteorito tan grande que se hizo de día, brilló más que el sol e hirió a 3,000 personas en la ciudad rusa de Chelyabinsk en segundos? ¿Habías visto eso en tu vida? ¿No? La Biblia dice, señales en el cielo. Tú eres testigo y yo soy testigo que se han visto señales en el cielo cual nunca se había visto de 10 años para acá. Eso anuncia que Jesucristo viene, profecía bíblica. Entonces, yo le tomé fotos a cuando fue los eclipses de luna de sangre. Yo le tomé fotos. Eso vamos a leer aquí. Dice, en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. Los tres juntos, sangre, fuego y columnas de humo. ¿Qué provoca eso? ¿Las bombas? Medítalo. En la historia antigua no había columnas de humo. Los chinos conocían la pólvora, pero ese conocimiento del dominio de la pólvora o el TNT, trinitrotolueno, no existía hasta siglos más adelante. Obviamente nos está hablando de armamento moderno. Va a haber guerras, terribles guerras, y Dios no quiere que su iglesia entre en ese periodo de dolor.
de la humanidad. Por eso estamos predicando este tema, bautismo del Espíritu Santo, parte 2. Porque el que no tiene el bautismo del Espíritu Santo y el que no lo cuida, lo van a dejar a este periodo que la Biblia le llama el día grande y espantoso de Jehová, en el cual Dios va a ajustar cuentas con la humanidad. La Biblia se va a cumplir al pie de la letra y nos tocaron los fines de los tiempos. Qué interesante, ¿verdad? Dice aquí, el sol se convertirá en tinieblas. ¿Sabías tú que durante ese periodo de eclipses de luna roja de sangre, hubo varios eclipses de sol que no los pasaron en las noticias? Y este año habrá el mayor eclipse de sol de toda la historia en Estados Unidos y no lo pasan en las noticias. ¿Sabes por qué? Porque Satanás conoce de profecía bíblica y él controla los medios. No lo pasan en las noticias. Este año 2017 será el eclipse de sol más grande de la historia de Estados Unidos. Y va a pasar por casi todo el territorio de Estados Unidos. Nosotros hemos visto eclipses de eclipses solares. A mí me tocó uno muy grande cuando yo estaba chiquito en Guadalajara. La gente se ponía lentes especiales y se hizo de noche siendo de día. A mí me tocó, ¿recuerdan? Fue hace muchos años. La Biblia enseña que Dios va a enviar, por así decirlo, un enjambre de eclipses y de lunas rojas que avisen, que a la humanidad no le quede duda, que avisen que ya viene la tribulación. Son señales proféticas de los cielos, lo profetizó el profeta Joel. Tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, ¿habían visto alguna vez 4 eclipses de sangre seguidos de lunas rojas? ¿Lo habían visto tus bisabuelos, tus tatarabuelos? ¿Eso se había visto alguna vez? Abramos los ojos, meditemos. Estamos viviendo cosas que ninguna generación en toda la historia de la humanidad había vivido. Dios está avisando que ya viene Jesús a levantar a su iglesia. Y mi trabajo como predicador del Evangelio es hablar del tema de cuidar tu salvación, de ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado del Espíritu Santo, porque los que no estén así, se quedan. Y no hay garantía que los que entren al castigo de Dios para la humanidad, que es la tribulación, no hay garantía de que puedan ser salvos, porque las pruebas serán muy difíciles. Jesús lo enseñó, que si Dios no acortare los días, nadie sería salvo. Y lo está hablando en serio. Muy interesante, ¿verdad? Es una exhortación para la iglesia de velar y orar y pedirle a Dios que nos mantenga despiertos, ¿verdad? Cuidando nuestras lámparas. Interesante. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿No te emocionas que estás viviendo tiempos proféticos, que estás viviendo tiempos de cumplimiento profético? ¿No te emocionas que estás viviendo una generación clave? Como los que vivieron en el tiempo de la primera venida de Cristo, ellos vieron con sus ojos al Mesías. El apóstol Juan dice, nosotros damos testimonio de lo que vimos, de lo que palpamos. Eso dice Primera de Juan, el capítulo 1, de lo que vimos con nuestros ojos, de lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esa fue una generación que vio el cumplimiento profético de la primera venida de Cristo. Pero nosotros nos tocó el fin de los tiempos y nosotros vamos a ver cosas grandes, muy dolorosas, pero vamos a ver cosas grandes, lo vamos a ver. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque somos la generación que está viendo el cumplimiento profético así, acelerado. Interesante. Dice el verso 32, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Cuál es el nombre de Jehová? Jesús, porque Jesús es uno con el Padre. No me voy a meter a la explicación del tema de la Trinidad, pero Jesús, como dice Hechos 4:12, es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, ¿verdad? Es el nombre de Jesucristo, gloria a Dios. Y Joel nos explica
que habrá un remanente pequeñito, un remanente que será salvo, ¿verdad? Habrá un remanente. Entonces, ¿le estoy hablando yo hoy a ese remanente? ¿Le estoy hablando yo hoy a ese remanente? Amén, claro que sí. ¿No, ¿sabías tú que no todos tienen oídos para discernir la palabra de Dios? Hay gente que no la entiende, no la comprende. Cuando Jesús mismo estuvo en persona, mucha gente no comprendía, mucha gente no entendía al mismo Señor Jesucristo, a Emmanuel, Dios con nosotros, a Él. Y Jesús les decía: ¿por qué no pueden entender mis palabras? ¿Por qué no pueden comprender mi lenguaje? Ustedes no lo comprenden porque son de su padre el diablo. Qué interesante, ¿verdad? Pero nosotros sí somos entendidos de su voluntad. Entonces vamos a estudiar este tema precioso, el bautismo del Espíritu Santo, capítulo 2. La semana pasada les había dicho que íbamos a responder varias preguntas. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Para qué sirve el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo lo cuido? Ejemplos reales en la Biblia, ¿cómo fue esto? Y algunas de las preguntas que en la primera predicación no se respondieron, hoy sí se van a responder. Hoy más que nada vamos a ver historias reales de cómo en el libro de Hechos se recibía el Espíritu Santo y se recibe aún, ¿verdad? Vimos la diferencia entre el bautismo de agua y el bautismo de fuego del Espíritu Santo, que no son lo mismo, son diferentes. Y hoy vamos a ver historias reales de esto. Vamos al libro de Hechos, por favor. Hubo una persecución muy grande. Hubo una persecución muy grande en Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando mataron a Esteban? A raíz de eso, hubo una persecución y los cristianos en Jerusalén, que ahí estaban concentrados, Dios tuvo que permitir la persecución y la muerte de Esteban para que la iglesia se expandiera y empezara a llevar el evangelio. Cada gota de sangre de un cristiano produce mucha salvación. Entonces, la iglesia fue esparcida a Galilea, a Samaria. Algunos se fueron más arriba hasta Antioquía. Fue esparcida, pero había una historia de un discípulo de Jesús en particular. Está muy interesante esta historia. Es la historia de Felipe. Felipe, que lo más probable que era uno de los 7 diáconos elegidos que le pusieron las manos y estaba encargado de las mesas, porque los apóstoles dijeron: no podemos nosotros encargarnos de las mesas y desatender el ministerio de la palabra y de la oración, y eligieron a 7. Uno de ellos se llamaba Felipe. Y Felipe, con respecto a la persecución, Felipe fue a Samaria. Y en Samaria empezó a predicar el evangelio. Fíjense, Felipe no hubiera ido a Samaria si no fuera por la persecución. La persecución provoca cosas muy interesantes. Cuando el pueblo de Cristo sufre persecución, se hace más maduro, se hace más santo, se hace más diligente y más obediente. Mi pregunta es: ¿por qué nos tiene que ir mal para serle fieles a Jesús? ¿Por qué mucha gente apenas que tiene llamado, apenas empieza a predicar a Cristo, hasta que casi lo matan o hasta que le llega una enfermedad? ¿Por qué? Mejor sirvamos a Jesús. No tiene que venir lo malo para buscarle, ¿verdad? Pero Felipe fue a Samaria después de la persecución. Cuando Felipe, estamos hablando del capítulo 8 de Hechos, cuando Felipe llegó a Samaria, dice la Escritura que Felipe les anunciaba a Cristo a los samaritanos y hacía muchas señales. Verso 6, Hechos 8:6 dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Ok? Entonces era un evangelismo con milagros. Dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Cuando tú reprendes un demonio, ¿cómo se sale de una persona? ¿Cómo se sale? ¡Ah! Grita un gritote y se va volando, ¿verdad? ¿Han visto ustedes eso?
Yo espero que lo sigamos viendo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es bueno cuando una persona es liberada. Malo que venga una persona con demonios aquí y se vaya endemoniada todavía. Aquí es para la liberación, libertad en Cristo, ¿verdad? Y Felipe fue a Samaria y salían de Felipe dando grandes voces. Y la gente estaba impresionada. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. El evangelio se estaba anunciando con poder, ¿verdad? Pero los milagros, y esto es lo que quiero que me entiendan, los milagros, las señales, los cojos, los endemoniados liberados, todo eso era solamente una señal que apuntaba hacia un lugar. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan para ser sabios. El milagro no es lo importante, es bueno, pero no es lo importante es lo que significa ese milagro. ¿Por qué Dios hizo milagros por manos de Felipe? Y Dios sigue haciendo milagros. ¿Por qué lo hizo? Porque quería Dios que le pusieran atención al mensaje de Felipe. El importante era el mensaje. Yo te lo he dicho, si tú vas a una iglesia o vas a una campaña evangelística o lo que sea y ves muchos milagros, no te sorprendas por eso. Lo importante es la doctrina. Eso es lo importante. Si predica bien, gloria a Dios. Y si predica tonterías, herejías o cosas torcidas, eso es lo importante. Eso es a lo que le tienes que poner atención. Y Felipe habló el evangelio, una doctrina sana y limpia, obviamente. Y la gente veía los milagros, pero los milagros apuntan hacia algo, ¿verdad? Y eso es a lo que se refería. Ahorita vamos a ver exactamente qué fue lo que pasó. Había un brujo ahí que se llamaba Simón. Este brujo hacía también milagros y engañaba a la gente, el brujo. La gente al brujo le decían el gran poder de Dios, pero eso no era de Dios, era de Satanás. La misma gente de Samaria estaba engañada y tuvo que venir Felipe y después los apóstoles, Pedro, a desengañar a ese pueblo. Y eso sigue pasando. La gente está extraviada y cree que porque vean un milagro es de Dios. No. Lo que importa es la doctrina, es lo que se predica, eso es lo importante. Y entonces la gente fue engañada por mucho tiempo. Pero cuando el brujo Simón vio las señales que hacía Felipe, quedó maravillado y creyó. Pero no nació de nuevo. Creyó. Te platico esta historia porque te voy a dar un ejemplo de personas que sí reciben el Espíritu Santo al creer y personas que no reciben el Espíritu Santo al creer. ¿Por qué? Porque su corazón no es recto para con Dios. Lo vamos a ver en esta historia. Hoy tú y yo vamos a aprender que para recibir al Espíritu Santo tienes que tener un corazón limpio para con Dios. Si no, no va a haber. 30 años y nunca ha recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay algo allí adentro que a Dios no le gusta y hasta que no lo quite, Dios no lo llena. Este brujo hacía artes mágicas y los engañó. Y dice el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, fíjense, eso es lo que tenemos que anunciar, el evangelio del reino. Nada de prosperidad, nada de anunciar campaña de milagros. ¿Cuáles milagros? Tú predícales a Jesucristo, no prediques al milagro, predica a Jesús. La Biblia dice, fíjense, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino. ¿Cuál reino? Que viene Cristo en un reino. ¿Y quién es el rey del reino? Es Jesús. Y si tú no te pones a cuentas con el rey que viene, pues te van a matar y te van a lanzar al infierno. Ese es el evangelio del reino. Y ese es el evangelio del reino de Jesucristo. Eso anunciaba Felipe. Y dice que la gente de Samaria creyó, y dice el verso 12, en nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres en agua. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Que alguien esté bautizado en agua no es garantía de que sea salvo. Entiéndeme eso. Que alguien esté bautizado en agua no es garantía de que si se muere se va al cielo. Este brujo Simón creyó, se bautizó, pero no se convirtió.
Y eso lo va a demostrar más adelante. Y esto es al punto a donde voy. Si tú no estás verdaderamente convertido, el Espíritu Santo no viene. Puedes engañar al hombre, pero no puedes engañar a Dios. Y las iglesias, no esta, puede ser muchas, las iglesias actualmente, mundialmente, están llenos de creyentes estilo Simón el Brujo. Creyentes, bautizados, pero no convertidos. Simón se congregaba. Simón escuchaba la palabra, pero vemos que Simón tenía un corazón apartado de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Fíjense, en el verso 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ese es el trabajo apostólico: revisar las congregaciones, enderezarlas doctrinalmente, corregir lo equivocado. Eso es el ministerio apostólico. Y nosotros creemos que el ministerio apostólico, según lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice: yo soy el último apóstol y como un abortivo y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Entonces, la Biblia en Efesios capítulo 2 enseña que los apóstoles tuvieron una tarea fundacional de cimiento, y un cimiento no lo pones dos veces, el cimiento se pone una vez. Entonces, por lo que Pablo dice, los requisitos de ser apóstol en 2 de Corintios, que él es el último apóstol en 1 de Corintios 15, nosotros creemos que actualmente no hay apóstoles, porque hay requisitos que bíblicamente un neoapóstol no puede cumplir. Requisitos bíblicos como que para ser apóstol Jesús se te tuvo que aparecer en persona, y para ser apóstol la Biblia enseña que los apóstoles desde que se convirtieron ya sabían que eran apóstoles. El apostolado no es un escalafón, no es ya fui diácono, ahora fui pastor, ahora voy a ser apóstol. No es un escalafón. El apostolado es desde antes de nacer ya tenías ese llamamiento, ese llamado. El apóstol Pablo lo enseña. Pero ahora, soy apóstol, ya fui pastor, ya fundé iglesias, ahora soy apóstol. Mentiroso, hijo del diablo. Estás loco, no conoces nada de Biblia. Estás loco, porque no conoce la Biblia. Pero a Juan y Pedro sí eran apóstoles genuinos y fueron a enderezar lo que era la iglesia. Entonces, ¿qué fueron a enderezar? Pedro y Juan se encontraron un problema muy grave en Samaria. Ese problema es que los samaritanos habían sido bautizados en agua, pero les faltaba algo bien importante: el Espíritu Santo. Y sin eso no entras al reino. Sin Él no entras al reino. ¿Y por qué digo Él? Porque el Espíritu Santo es una persona. Gloria a Dios. Entonces el verso 15 dice: los cuales venido oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo. Entonces, si tú ya pasó mucho tiempo y tú dices: yo no he recibido el Espíritu Santo, aquí la Biblia dice que los apóstoles oraron por ellos. Bíblicamente, un hermano puede orar por otro hermano, no necesita ser apóstol, por otro hermano para que reciba el Espíritu Santo. Pero si tú no tienes al Espíritu Santo, que nosotros sí lo tenemos, no podríamos orar por otro que tampoco lo tiene. Si tú no tienes, ¿cómo le vas a dar? Es imposible. Solamente un creyente que sí tiene al Espíritu Santo puede orar por otro que no lo tiene para que lo tenga. Entonces, oraron por ellos para que lo recibieran. Verso 16, este es un verso clave, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Y dice la palabra descendido, esa la podríamos subrayar, encerrar. Quiere decir que el Espíritu Santo viene de arriba. El bautismo en agua es de abajo, pero el bautismo del Espíritu es al revés. ¿Te das cuenta que uno es terrenal y el otro es celestial? Pero los dos son bautismos. Y dice, no había venido sobre ninguno de ellos. ¿Pero por qué no había venido? ¿No se habían arrepentido? Sí, se arrepintieron. ¿No habían creído? Sí, creyeron. ¿No se habían bautizado en agua? Sí, se bautizaron. ¿Por qué no? Porque Dios quería enseñar algo importante. Y es lo que yo estoy intentando explicarles el día de hoy. Que Dios no hace acepción de personas, pero sí lo hace
cuando se trata de recibir al Espíritu Santo y no hay un corazón recto. Limpio. Entonces dice la palabra de Dios, dice, verso 17, entonces les imponían las manos y recibían ¿qué? El Espíritu Santo. Imposición de manos. Doctrina bíblica. No dejes que cualquiera te ponga la mano encima, ni tú tampoco le pongas la mano encima a quien sea. Primero, no dejes que quien sea te ponga la mano encima, porque hay transferencia espiritual cuando alguien te pone la mano, ¿verdad? Hay cristianos inmaduros, no sabios, que dejan que cualquiera ore por ellos. Hay evidencia de testimonios reales de personas que estaban caminando bien con Cristo, firmes, fuertes y santos, pero un día se dejaron orar por alguien que quién sabe dónde salió, y a partir de ese día su testimonio se fue al suelo. Se dejaron tocar por alguien y Dios permitió que tropezaran un poco para enseñarles que no te debes dejar imponer manos por quien sea. En el Antiguo Testamento, cuando iban a sacrificar un sacrificio, le ponían las manos en la cabeza y le transferían los pecados. No dejes que te toque quien sea, ni tú toques a quien sea. Ahora lo contrario. La Biblia enseña, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no impongas manos a la ligera, no te hagas partícipe de pecados ajenos. Cuando vas al hospital, me acompañas a orar por alguien, no le pongas la mano a todos, a menos de que esa persona haya tenido una convicción de arrepentimiento, haya creído el mensaje y Dios te lo muestre en tu corazón. Órale, pon la mano, pero siempre cúbrete con la sangre de Jesús. Le pones la mano y oras por el enfermo, ¿verdad? Pero no puedes irle poniendo manos a quien sea. Puedes orar si tú quieres de lejecitos. La imposición de manos es algo espiritual y el Espíritu Santo lo recibió Samaria por la imposición de manos de los apóstoles, ¿verdad? Gloria a Dios. No es una regla que siempre sea por imposición de manos, pero en este caso así lo fue. Entonces, dice, les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Quería comprar. Eso fue un pecado gravísimo. La sanidad del cuerpo es gratis. El perdón de pecados es gratis. La liberación de demonios es gratis en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es gratis por medio de Cristo. Pero este hijo del diablo, brujo llamado Simón, quería comprar al Espíritu Santo. Ese es un pecado gravísimo, gravísimo, porque estás comparando al hermoso don de Dios con un objeto que tú puedes comprar. Eso es un pecado gravísimo, equiparable con blasfemia. Y ustedes saben que el pecado imperdonable es la blasfemia al Espíritu Santo. Entonces, aquí dice, verso 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Pedro, vas a hacer que la ovejita se enoje y se vaya. Apóstol Pedro, ¿lo vas a ofender? Vas a hacer que Simón el brujo se ofenda, Pedro. ¿Cómo le dices tu dinero perezca contigo? ¡Qué agresivo! Te falta amor. ¿Es verdad eso? Tu dinero se muera contigo. Eso le dijo Pedro. Y eso es lo que falta. Eso es lo que falta en los púlpitos. Gente que predique la verdad sin miedito a la gente. Que predique como para Dios, no como para el hombre. Y le dijo la verdad. Si Pedro no hubiera hecho eso, no habría tenido amor a esa alma. ¿Verdad? Es pecado jugar con el evangelio. Con el evangelio no se juega. Si es blanco, es blanco. Si es negro, es negro. No hay gris en el evangelio. No hay gris. Es blanco o negro. No tengas un predicador, no tengas un pastor que te diga gris. Si un pastor dice gris, significa que él está en tinieblas. Que te diga blanco o que te diga negro. No hay nada en medio. No hay nada en medio. El reino de la luz y el reino de las tinieblas son indisolubles, no se pueden mezclar, no son miscibles. El reino, y mucha gente quiere mezclar el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Es imposible. Y hasta que la persona no entienda que el reino de la luz no se mezcla
con el reino de las tinieblas no va a recibir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo solo es para los hijos de luz. Mucha gente recién convertida, Sonia no me dejará mentir, mucha gente recién convertida me pregunta, ¿puedo tomar una cervecita? Vete con tu cervecita al infierno. ¿Cómo? Ay, ¿a qué religioso, qué fanático, quién sabe qué? ¿Luz o tinieblas? Tú decides. Tú decides. No hay nada en medio. ¿Quieres un poquito de tinieblas? Pues estás completamente en tinieblas. No hay en medio, no hay niveles. O mucha luz o muchas tinieblas. No hay nada en medio. Qué interesante, ¿verdad? Y esta es una decisión del corazón. Es una decisión, es una convicción interna. Quiero 100% luz y saco las tinieblas. ¿Sabías tú que un poquito de tinieblas te pueden leudar? Leudar es podrir. Te pueden echar podrir. O es luz o es tinieblas. Mucha gente quiere, yo sí veo tele, yo controlo lo que veo. No es cierto, te vas a leudar. 100% luz o 100% tinieblas. Y el brujo no entendió eso, no entendió. Entonces, aquí llego a la raíz del problema. ¿Por qué unos sí reciben al Espíritu Santo y otros no? ¿Por qué? Porque no hay una decisión del corazón genuina y profunda de convertirse a Cristo. Metieron una manita por la puerta estrecha, y dijeron, ay, está muy angosto aquí, con una mano tengo, con una mano, ¿verdad? Voy a ponerles un ejemplo. Subo este blog a la mesa. Imagínense que esta es la puerta angosta. Ellos la ven y se les hace muy estrecha. Yo no puedo pagar ese precio de santidad, dicen. Es demasiado. Ya metí una mano, con esto la hago. No, tu cuerpo entero estaría en tinieblas, solo tu mano estaría en luz. Y al final, los dos serían echados a las tinieblas. No hagan eso, eso es muy común. Es muy común. Dice la palabra de Dios, continuamos. Verso 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto para con Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El mismo apóstol dudaba que ese pecado pudiera ser perdonado. Hay que hablarle a lo dulce dulce, a lo amargo amargo. Si tú no lo haces, las almas peligran. ¿Tú sabías que hoy en día hay muchas almas que van rumbo al infierno creyendo que van rumbo al cielo solamente porque un hijo del diablo que se autodenomina pastor les pintó un poquito de blanco lo que en realidad es negro? Pedro no lo hacía. En el ministerio apostólico nunca hicieron eso, aunque se enojara la iglesia. No lo hacían. Qué interesante, ¿verdad? Eso es un aspecto bíblico muy importante. Entonces, dice el verso 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Dónde están los pastores o los predicadores o los ministros o los discípulos que cuando alguien viene, hermano, ora por mí? Ay, sí, voy a orar por ti. No, ¿cuál voy a orar por ti? Arrepiéntete, vas rumbo al infierno. No necesitas que yo ore por ti. Tú necesitas arrepentirte y luego oro por ti. ¿Dónde están ese tipo de hermanos? ¿Todo lo quieren solucionar con oración? ¿Todo lo quieren solucionar con oración? Cuando la realidad es que sí, Dios quiere bendecirlo, pero Dios no lo va a bendecir si todavía está, como dice Pedro, en hiel de amargura y en prisión de maldad. ¿Dónde están los cristianos bíblicos que le dicen a una persona, puedo orar por ti, pero primero arrepiéntete, deja de hacer eso y luego vienes y oro por ti? La realidad es que te tienes que arrepentir primero y luego Dios te bendice. Pero no, ahora sí, yo oro por ti, yo te bendigo, Dios te bendiga, y a todos les dicen Dios les bendiga, aunque sean auténticos hijos del diablo. Dios no bendice a los hijos del diablo. Y la Biblia le llama a los que desobedecen a Dios hijos del diablo. Dios no bendice a los hijos del diablo.
Solo bendice a su pueblo, solo bendice a sus hijos. Y para ser de su pueblo tienen que pasar por la conversión. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, continuamos. Entonces el brujo respondió, Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor. ¿Se fijan que es la misma actitud que vemos hoy en día? Ora por mí, por favor, ora por mí. Pedro oró por él. Le dijo, rueguen por mí al Señor para que nada que esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Oraron por él? ¿Pedro oró por él? Es a lo que voy. El pecador no necesita que ores por él diciéndole que Dios lo va a bendecir y Dios lo va a amar. Pedro no oró por el brujo aunque el brujo se lo pidió. No oró por él. Al contrario. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, porque veo que en hiel de amargura y en prisión de tinieblas estás. Se dio la vuelta y se fue Pedro. ¿Pedro fue irrespetuoso? No. ¿Pedro fue falto de amor? Le dijo la verdad. Y ese tipo de creyentes falta. Esposo, si no te conviertes vas al infierno. Hijo, si no te conviertes vas al infierno. Gente que hable la verdad. La verdad duele, pero salva. La verdad duele, pero salva. ¿Verdad? Gloria a Jesucristo. Y yo me estoy haciendo una pausa aquí hablando del tema del Espíritu Santo, porque yo quiero que tú veas qué clase de ministros eran los de la iglesia apostólica. Gente que no se andaba con cosas y no le decía a la gente lo que quería oír. Gente que decía la verdad, ¿verdad? ¿Qué clase de apóstol era Pedro? Era este tipo de apóstol. Entonces dice, ellos testificando y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio de Dios. Entonces, los samaritanos sí recibieron al Espíritu Santo, pero este no, y se quedó sin el Espíritu Santo. Perdió su oportunidad de imposición de manos, y aquí pónganme mucha atención. ¿Hay riesgo de nunca recibirlo? Sí, sí lo hay. ¿Simón el brujo perdió su oportunidad de recibir al Espíritu Santo? Sí la perdió. ¿Los apóstoles volvieron a regresar otro día para volver a imponer manos? Perdió su oportunidad. Mucha gente hoy en día está perdiendo su oportunidad de recibir al Espíritu Santo. Que no nos pase a nosotros, ¿verdad? El brujo la perdió. Fue algo muy triste, fue algo muy doloroso. Felipe quería que todo Samaria se salvara, pero no sucedió así. ¿Por qué? Porque Dios te invita, pero no te obliga. Queremos que nuestras familias enteras estén en el cielo, ¿verdad? Los vamos a invitar, por supuesto, pero Dios no los va a obligar, porque el evangelio de Jesús es algo que es de corazón, ¿verdad? Yo tengo a mi hijo, a Pablo. Yo quiero que cuando Pablo crezca, Pablo esté en los caminos del Señor Jesús, y yo quiero que él sea un siervo de Dios, que él predique el evangelio, que él sea un hombre santo, que él sea un hombre de amor, que él sea un hombre fiel e íntegro, ¿verdad? Que camine en los caminos de Jesús. Yo quiero que así sea, pero yo no lo puedo obligar como papá. Él va a llegar al tiempo en que él va a elegir, ¿verdad? Todos van a elegir seguir a Cristo o no seguirlo. Y esa elección, Dios no la va a cambiar. Tú decides seguir a Cristo, tendrás tu paga eterna, o decides rechazar a Cristo, tú tendrás también tu paga eterna. Qué interesante, ¿verdad? Reprendan por favor en voz bajita. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora otro ejemplo de bautismo del Espíritu Santo. Pedro iba y viajaba a las ciudades. Viendo cómo estaban los discípulos para confirmarlos en la fe. En el capítulo 10 nos muestra cómo había un hombre en Cesarea que se llamaba Cornelio. Él era un centurión romano. Los centuriones estaban encargados de un grupo de soldados de hasta 6,000 soldados. Los centuriones tenían soldados de caballería, soldados de lanzas, soldados de infantería. Era como un cuartel.
Y este centurión era un hombre piadoso, era un hombre que construía sinagogas, les ayudaba a los judíos. Era un centurión romano que, a pesar de que venía de un país politeísta, de un imperio politeísta como ese imperio romano, lleno de dioses falsos, horrible, él creía en el Dios verdadero, en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Cornelio hacía limosnas y buscaba a Dios a su manera, conforme a la ley de Israel, ¿verdad? Ahora, Cornelio es el primer ejemplo de cómo los gentiles fueron recibidos en el cuerpo de Cristo y entraron a la salvación. Cornelio creía en Dios, pero Cornelio no era salvo a pesar de ser alguien bueno, entre comillas, a pesar de ser alguien piadoso, a pesar de ser alguien recto. Cornelio aún no era salvo. A Cornelio le faltaba creer en Jesús, recibir a Jesús y bautizarse. Se le apareció un ángel a Cornelio cuando él estaba ayunando y le dijo: manda hombres y ve, busca a Pedro que está en Jope, tráelo, porque él te hablará las palabras de vida con la cual serás salvo tú y tu casa. Y Cornelio mandó hombres para que fueran a buscar a Pedro. Pedro estaba orando y Pedro sintió hambre y pidió que le hicieran de comer. Estaba en la azotea. Pedro vio una visión y Pedro vio que del cielo descendía un lienzo amarrado de las 4 puntas que tenía reptiles, aves, cuadrúpedos, y se le decía: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: no, Señor, porque nada inmundo ha entrado en mi boca. Recordemos que en la ley de Moshe, en la ley de Moisés, uno de los 613 mitzvot, mandamientos, era: no se podía comer peces sin escama, no se podía comer rumiantes que no tuvieran la pezuña hendida, un judío no puede comer camarones, un judío no puede comer lenguado, un judío no puede comer cosas así, solamente lo que está en la ley de Moisés. Lo demás lo llama carne impura o inmunda. Y Dios le presentó esa visión con animales y Dios le dijo 3 veces: lo que Dios ha purificado no lo llames tú común o inmundo. Dios se refirió a eso del alimento. Pero Dios estaba a punto de enseñarle a Pedro algo: que Dios había purificado y santificado también a los goim. Así le dicen los judíos a nosotros los gentiles, goim, que es la misma palabra para ganado. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a la mujer: no es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos? Jesús a la mujer sirofenicia le llamó perrilla, a perrita, así le llamó. Y era verdad. Antes de que Jesús derramara su sangre en la cruz, nosotros éramos como perritos, no éramos del pueblo de Dios. Eso solo lo hizo la sangre de Jesús. Y Pedro estaba aprendiendo esa lección. Y por eso que Jesús hizo, Dios iba a enviar a Pedro para que Cornelio y su casa recibieran al Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver cómo lo recibieron. Entonces Pedro ve eso y después el Espíritu le dice: unos hombres han venido, ve con ellos. Y llegaron, pero eran goim, eran gentiles. Y Pedro obedeció a la visión y unos hermanos acompañaron con Pedro y con los hombres de Cornelio hasta la casa de Cornelio. Entonces vemos cuando entró, Pedro entra a la casa de Cornelio y le dice: bueno, me mandaste llamar, aquí estoy. Pedro no empieza a predicar. Pedro estaba como titubeante. Pedro, tú lo puedes estudiar en Hechos 10 y ves que Pedro estaba como a la expectativa. Pedro no sabía que Dios quería que recibieran al Espíritu Santo. Pedro estaba a punto de verlo. Pedro no les impuso las manos. El Espíritu Santo se derramó solito sobre de ellos. Pedro no les hubiera impuesto las manos. Un judío de toda su vida enseñándole a los niños desde chiquito, al judío, que un goim es algo impuro, es algo inmundo. Los judíos no entraban en las casas de los goim. Por eso, cuando iban a crucificar a Jesús, cuando lo llevaron con Pilato, no entraron los judíos, se quedaron afuera, porque iban a comer la Pascua y no se querían contaminar entrando a la casa de un goim, un gentil. Entonces Pedro entró y Cornelio le dijo: estaba ayunando y un ángel se me apareció y me dijo que tú me ibas a venir a decir cómo podía ser salvo. Y Cornelio se le arrodilló y Pedro le dijo: no, yo soy un hombre como tú, ¿qué haces? Levántate. Cosa que no hace el supuesto sucesor de Pedro en la tierra.
Ese sí deja que se le postren. Y Pedro no dejó que se le postraran. Levántate, Cornelio, yo soy un hombre como tú. ¿Qué sucedió? Cornelio le dijo lo del ángel. Me dijo que tú ibas a venir y me ibas a decir cómo podemos ser salvos. Y Pedro empezó a predicarle de Jesucristo. Los gentiles creyeron y pasó algo impresionante. Mientras estaban escuchando el mensaje, tenían los requisitos: corazón limpio, fe, conversión. No se habían bautizado en agua aún. Y en ese momento, Hechos capítulo 10, verso 42, lo vamos a leer, dice: Pedro estaba predicando, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No les impuso manos y no se habían bautizado. Quiere decir que hay personas que se tardan en convertir y luego se bautizan en agua y luego reciben al Espíritu Santo, y otras personas que se convierten al oír el Evangelio, Dios les da su Espíritu y luego el bautismo. No, ya ven que no es una regla, no es primero me bautizo y luego el Espíritu Santo, o primero el Espíritu Santo y luego el bautismo. Dios pone las reglas, y en este caso Pedro y los que con él venían, que eran judíos, solamente hasta ese momento eran judíos los que eran salvos, quedaron impactados, porque no era un gentil cualquiera, era un centurión. Los judíos odiaban a los centuriones, porque los centuriones eran los que ponían el poder del imperio romano, subyugando a los judíos, a Israel. Se salvó un enemigo de Israel. Pedro y los que con él venían quedó impactado, quedaron maravillados. Dice el verso 45, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos. Quiere decir, ponme mucha atención aquí, quiere decir que cuando recibieron al Espíritu Santo se pudo ver que algo pasó. Recibir al Espíritu Santo no es solo, ay, qué bonito, ya lo sentí, ya lo recibí. No, ellos vieron que algo pasó. Tú no puedes ver lo que alguien siente. Yo no puedo ver lo que tú sientes. ¿Qué vieron? ¿Lenguas? ¿Algo así? ¿Qué vieron? ¿Empezaron a sacudirse llenos del Espíritu Santo? ¿Qué vieron? No nos dice, pero vieron poder. Vieron al Espíritu Santo. Mucha gente cree que recibir el Espíritu Santo es así, bonito, ya lo sentí. No. Cuando viene, yo he visto viejitas, así miren, así, viejitas. Yo lo he visto. Unos los tira, otros les da vueltas, otros se ponen a hablar en lenguas. Pero es fuego, y el fuego quema. El fuego hace que te muevas. Ya quisiera yo que tocaras una plancha y ¡ay, me quemé! ¿Cómo reaccionas? Y no es un fuego que quema, ¿verdad? Pero es un fuego que purifica, santifica. Pero comparándolo, lo espiritual con hay un fuego espiritual también, ¿eh? ¿Cómo reaccionas cuando tocas una plancha sin querer? ¿Cómo reaccionas? ¡Ah! ¿Cómo reaccionas cuando el Espíritu Santo y fuego te llena? ¡Gloria! Créeme que eso pasa. A mí me pasó. Y eso pasó. Por eso los fieles de la circuncisión eran duros, creyendo, ¿cómo un centurión se va a salvar? Tuvo que pasar algo así para que ellos quedaran atónitos y dijeran, sin duda, este también recibió el Espíritu Santo, y su familia. A partir de ese día, Dios le enseñó a Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común o inmundo. A partir de ese día, y en Hechos 15, la iglesia no guarda la ley de Moisés, recibe al Espíritu Santo por la fe. Recibe al Espíritu Santo por la fe. Al punto que Pablo regaña a los Gálatas insensatos. ¿Quién los hechizó
¿Quién los embrujó? Habiendo empezado por la fe, recibiendo al Espíritu, ahora quieren terminar con obras de la ley. ¿Verdad? Por eso Dios está enseñando algo. Qué interesante. Recibieron al Espíritu Santo. Aquí está la clave. Pedro dice de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Cuando una persona recibe al Espíritu Santo, empieza a adorar, empieza a alabar, empieza a glorificar su nombre. Eso hace el Espíritu Santo. Lo empieza a exaltar y lo cambia, lo llena de fuego. Una vez yo me senté en la plancha de pelo de mi hermana, estaba prendida, estaba caliente, la puso en la cama, yo no la vi, yo me senté y me quemé la pompa y di un brinco y yo me di cuenta que eso es lo mismo, pero no quema. ¿Qué pasa cuando alguien recibe el fuego del Espíritu Santo? Dios lo mueve, tanto físicamente como espiritualmente lo mueve y no se puede estar quieto, no se puede. Y ustedes que ven esto aquí, la predicación, que nos hemos esforzado en trabajar para poner paredes, para poner piso, para conseguir los terrenos, para venir todos los domingos, para esforzarnos, para intentar en Cristo levantar la obra y todo eso que ustedes ven, el trabajo que hay detrás de esto, es movido no por nosotros, es movido por el fuego del Espíritu Santo que una vez nos encendió y que nos sigue moviendo para Él. Y eso es lo que yo espero para ti, que tú cuando leas la Biblia sea impulsado por el fuego del Espíritu Santo, que tú cuando ores por alguien, evangelices, prediques o vivas para Jesús, sea impulsado por el fuego del Espíritu Santo y seas alguien que está vivo, no muerto, vivo, ¿verdad? Yo lo pido para ti, yo lo pido para tu vida, que ese fuego no se apaga. El fuego de Dios no se apaga. Si tú no lo apagas, no se va a apagar nunca. ¿Se acuerdan de Elías? Cuando hizo la competencia de degollamiento de 800 profetas falsos, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo Elías antes de que pidiera que fuego cayera del cielo y quemara el holocausto? ¿Qué hizo Elías? Oró. ¿Pero qué hizo antes de orar? Sí, los retó. ¿Pero qué hizo? Elías hizo un hoyo y le puso agua. Échenle más agua, échenle más agua. Estaba mojado. ¿Cayó fuego del cielo y se apagó el fuego? El fuego de Dios no se apaga. Si tú no lo apagas, no se apaga. Qué interesante, ¿verdad? Se me apagó la llama. No se te apagó, la apagaste tú. Qué interesante, ¿verdad? Gloria a Dios. Y verso 47, perdón. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Verso 48, ojo aquí. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Pedro, ¿por qué no los bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿No te acuerdas, Pedro, que Jesús dijo eso? ¿Por qué Pedro los bautizaste en el nombre de Jesús? Pues es para el que sepa leer. En Él, uno solo, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una expresión gramatical hablando de uno. Jesús, todos los bautismos de Hechos, todos fueron en el nombre de Jesús. Todos. Pedro bautizó a Cornelio, a su familia, en el nombre de Jesús. Y Pablo, vamos a ver, en Éfeso bautizó a otros también en el nombre de Jesús. Qué interesante, ¿verdad? No hay bautismos en Hechos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Desobedecieron? No. Obedecieron, entendieron y lo hicieron guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? No voy a meter en el tema del bautismo. Si te bautizaron a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eres salvo, no te preocupes. Creíste en Cristo. Pero es interesante que la práctica bíblica apostólica siempre fue en el nombre de Jesús, ¿verdad? Vamos ahora a ver otro bautismo. Ahora va a ser Pablo. Ese fue Pedro, pero ahora va a ser Pablo. Vamos, por favor. Es el capítulo 19, Hechos 19. Pablo estaba en Éfeso. Los apóstoles iban de ciudad en ciudad corrigiendo lo deficiente, ¿verdad? Pablo ponía ancianos,
ponían diáconos, obispos, imponían las manos y los dejaban en esa ciudad y se iba a la otra, ¿verdad? Pero Pablo estaba en Éfeso y dice que Pablo halló a ciertos discípulos y les preguntó Pablo, ese era trabajo de los apóstoles, preguntar, ¿tienes al Espíritu Santo? Eso lo encontramos en la Biblia. Por eso yo estoy predicando este mensaje, porque yo veo que los apóstoles lo hicieron. Verso 2, Hechos 19, verso 2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Lo recibisteis? Porque si le decían que no, Pablo iba a tener que hacer algo. Entonces, fíjense, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Hay denominaciones pseudo cristianas que en realidad son sectas que nunca hablan del Espíritu Santo. Bíblicamente, si una denominación no cree ni predica en el bautismo del Espíritu Santo, es una secta. No son cristianos porque no tienen la doctrina apostólica bíblica. Ahí, eso es un verso clave, verso 2. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que la persona que les predicó a ellos no les habló del Espíritu Santo? Porque lo hay. Ellos no lo tenían. Nombremos a las sectas por nombre. Grupos que quizá tienen buen corazón, lo hacen con buena intención, pero grupos que han intentado sacar al Espíritu Santo fuera de la doctrina cristiana. Y si tú intentas sacar al Espíritu Santo fuera de la doctrina cristiana, pierdes la salvación, porque Él es el que te va a resucitar. ¿Cuáles son los grupos? Calvinistas. De entre la raíz de los calvinistas se desprenden muchos grupos, pseudo-pentecostales, grupos de bautistas. Hay pentecostales que están muy bien, pero hay pentecostales calvinistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, metodistas, anglicanos, etcétera, 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 que no predican bautismo del Espíritu Santo. Algunos apóstoles, y bueno, ya es un mar, ¿no? Es un mar. Pero el que no tiene la doctrina de Cristo no es de Cristo. Y Pablo fue a eso. ¿No lo tienen? Ok, vamos a hacer algo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿Se fijan cómo Pablo examina la doctrina? Tú tienes que pasar por un discipulado. No puede ser que seas un creyente ahí aventado nomás ahí que como Dios te da a entender. No, tienes que ser discipulado. ¿Qué es un discipulado? Es hacerte discípulo de Cristo, pasar por la doctrina de Cristo y obedecer a Jesús. El apóstol es como un médico que hacen los médicos. Preguntan, a ver, la glucosa, ¿cómo está? A ver, la presión arterial, ¿cómo está? A ver, el peso, la estatura, ¿cómo está? A ver, ¿cómo se siente? ¿Cómo se ha sentido? Etcétera, etcétera. Hacen preguntas, ¿no? El apóstol hacía lo mismo, pero en lo espiritual. ¿Cómo estás? A ver, en tu doctrina. ¿Ya te bautizaron? Sí. A ver, ¿recibiste el Espíritu Santo? Sí. ¿Cómo te bautizaron? A ver, ok. Y es una examinación. Eso es bíblico, se tiene que hacer. Es un discipulado. Y todos tenemos que pasar por ahí. Todos. El sabio, la persona que si se junta con sabios, se hace sabio, ¿verdad? Proverbios dice algo muy interesante. Hierro con hierro se afila. Tú no puedes afilar un cuchillo sin otro hierro, ¿verdad? Necesitas un cristiano maduro para que te afile, ¿verdad? Si somos cuchillos de carnicería, necesitamos un afilador. Un afilador. Pablo era el afilador y ellos eran los cuchillos. Necesitamos que nos pulan en doctrina. Yo necesito escuchar gente más sabia que yo para que me afilen, me maduren y me corrijan. Todos lo necesitamos. Somos un cuerpo y dependemos unos de los otros, ¿verdad? Esa era la función apostólica. Entonces, les preguntó, ¿en qué fueron bautizados? Y ellos les contestaron, en el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? El bautismo de agua, de arrepentimiento. Les faltaba el de arriba, tenían el de abajo, les falta el de arriba, el más importante. Entonces aquí dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Pablo se dio cuenta que esos creyentes de Éfeso en realidad no conocían a Jesús.
y corrigió lo deficiente. Desde niño me llevaron a la iglesia cristiana. Yo iba en las mañanas a la iglesia cristiana y en las tardes iba a las misas. Me llevaron a fuerzas por muchos años. Así, en la mañana la cristiana y en la tarde la católica. Por muchos años. Era horrible para mí, era aburridísimo en la tarde. Y yo, a pesar de haber estado tantos años en la iglesia, nunca conocí a Jesús. Hasta más adelante Jesús fue por mí. Pero yo no lo conocí, hasta más adelante. Hasta que alguien llegó y me explicó. Y yo pensé, bueno, ¿por qué nunca, tantos años que fui a la iglesia cristiana, nunca nadie me habló del infierno? ¿Por qué? ¿Por qué nunca nadie me explicó qué es lo que no hay que hacer para no terminar en el infierno? ¿Por qué nadie me explicó? Solo hablaban de amor, de misericordia, de prosperidad, de esas cosas. Nadie me explicó. Me contaban historias de David, me contaban historias del arca de Noé, pero nunca me explicaron. Y yo estaba muy enojado. ¿Cómo pasé tantos años y nunca nadie me amó lo suficiente para venir conmigo y explicarme la doctrina del evangelio? Eso no sucedió, ni en mi casa. Y yo quedé muy enojado porque tantos años que estuve en la iglesia y nadie me explicó. Pero ¿saben por qué pasó eso? Dios estaba permitiendo para que yo cuando creciera yo no hiciera eso. Y aquí no va a pasar eso. Aquí sí vamos a explicar por punto y coma el camino de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con esta historia? Cuando oyeron esto, creyeron, obviamente, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es otra ciudad. La historia anterior a Hechos 10 era Cesarea. Ahora estamos en Éfeso. Antes era Pedro, ahora eres Pablo. Estamos viendo, los bautizó en el nombre de Jesús. Prueba bíblica de que todos los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Todos. Ni uno solo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se fijan? Qué interesante, ¿no? Ahora, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y aparte profetizaban. Dos dones diferentes y muy bonitos los dos. Así se agarraron hablando en lenguas y empezaron a profetizar. Fuego, fogonazo de Dios, fogonazo, no fue no, fuego. ¿Por qué fuego? Porque el fuego quita la pena, el fuego quita el miedo, el fuego quita la vergüenza y te cambia por completo. Eres otro. Imposición de manos, recibían al Espíritu Santo automáticamente. En cuanto recibían al Espíritu Santo, recibían los dones. ¿Se fijan? Estamos aprovechando esta serie del Espíritu Santo para afirmar y afianzar doctrina. Mucha gente se pregunta, ¿qué dones tengo yo? No tienes dones hasta que recibas al Espíritu Santo. Ellos no profetizaban ni hablaban en lenguas antes de recibirlo. Pero se fijan que no había venido el Espíritu Santo porque había cosas que estaban mal, que eran deficientes en cuanto a doctrina. El que te diga la doctrina no importa, tápale la boca y quítate. La doctrina sí importa, a tal grado que ellos en Éfeso no recibieron al Espíritu Santo por cuestiones doctrinales, hasta que no fue corregido. La doctrina sí importa y la doctrina sí es salvífica. Qué interesante, ¿verdad? Recibieron al Espíritu Santo. Entonces, cuando se convirtieron estos de Éfeso, había mucha brujería en Éfeso. Trajeron los libros y los quemaron. Eran libros de artes mágicas. Los quemaron. Y dice la Biblia que cuando los contaron, el precio de todos los libros de brujería quemados eran 50,000 piezas de plata. Muchísimo dinero. Y dice aquí, el verso 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hemos visto, por lo menos en el libro de Hechos, 3 ejemplos de ciudades diferentes, circunstancias diferentes en los que se recibió el Espíritu Santo. Hacemos una recapitulación y terminamos. Samaria, les predicó Felipe, se bautizaron en agua, vino Pedro y Juan, impusieron manos, recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Cornelio, Cesarea, vino Pedro, les predicó, nadie les impuso manos, recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad?
Todo radica en el corazón. No es porque te pongan la mano, es por el corazón. Después en Éfeso, Pablo es diferente. Son tres diferentes. En Éfeso llega, examina, corrige, creen, los bautiza, les impone manos, reciben al Espíritu Santo, reciben dones. El Espíritu Santo te capacita, el Espíritu Santo te santifica, el Espíritu Santo te guía. Gloria a Dios, hermoso es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Qué interesante. Y todo creyente nacido de nuevo tiene que recibir al Espíritu Santo si quiere entrar al reino de Dios, y tiene que cuidar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo sé que lo recibí? Porque pasa lo mismo que leíste que pasa aquí. Alguien ve la señal manifiesta física de que lo recibiste, y aparte recibes los dones. ¿Nunca ha pasado? Examinemos nuestro corazón, quizá algo no está bien, o pídele a un cristiano que sí lo tenga, que te imponga manos, ¿verdad? Es importante que meditemos en este tema, es importante que lo estudiemos, porque el Señor Jesucristo viene pronto, así como lo leímos en Joel capítulo 2, y tenemos que estar listos. Y este es un mensaje que se predica a la par con el mensaje de la cruz de Cristo. Es el mensaje del Evangelio del Reino y del bautismo de agua y del Espíritu Santo. Padre Celestial, te amamos con todas nuestras fuerzas, bendito seas. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, porque tú nos permitiste escuchar tu palabra. Qué hermoso, Padre Celestial, que esto que recibieron los samaritanos, que esto que recibió Cornelio y su familia, que esto que recibieron los discípulos de Éfeso, Señor, también es vigente para nosotros. Es una promesa gloriosa y hermosa, vigente, Señor, para nosotros. Ayúdanos a cuidarla, ayúdanos a estar en tu presencia, a hacer tu voluntad, Señor. Qué hermoso que tú ya vienes, Señor Jesucristo. Qué hermoso que podemos tener comunión contigo, Padre. Qué hermoso que tú nos corriges, que tú nos enseñas, Señor. Y yo anhelo ver a nuestros hijos llenos del Espíritu Santo, los niños también, Padre Celestial. Es algo precioso, es algo hermoso. Gracias, Dios, por lo que tú haces. Bendito seas. Y si tú no has recibido al Espíritu Santo, repite conmigo y dile: Padre Celestial, dame el don del Espíritu Santo. No te tardes, Señor. Lléname. Yo lo anhelo. Yo te necesito. Yo lo creo y lo recibo por fe. En el nombre de Jesús. Amén.